nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, un solo Dios, amén. Voy a hablar con ustedes el día de hoy, es como respecto a Jesucristo como el juez. Y antes que nosotros hablamos acerca de esta, quiero decir una conclusión del mes pasado como nuestro Señor Jesucristo, Él es el perdona los pecados. Por eso, aunque todas creen que Dios solamente es el que perdona los pecados, aún así Cristo perdonó los pecados del paralítico, la mujer pecadora, el ladrón intentante, otros por mera orden y no a través de plegarias donde Él pedirá la absolución de parte de Dios el Padre, como hacen los sacerdotes. Los perdono por orden diciendo, tus pecados te son perdonados, y no diciendo, ve, al Señor te perdona. Él también dijo claramente que Él tenía autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Él le dio esta autoridad a los apóstoles para perdonar los pecados. El Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23. Cuando los judíos dijeron que el perdono de los pecados pertenece únicamente a Dios, Él no objetó el principio, sino que mantuvo el entendimiento y demostró su autoridad para perdonar. Él probó su autoridad realizando un milagro frente a ellos, como si Él les estuviera diciendo, yo soy este Dios, el cual tiene autoridad para perdonar los pecados. Cuando Él perdonó los pecados y la gente que ellos no hablan a Él para perdonar los pecados, Él es el juez. Por eso, Dios solamente Él es juez y también Él es el juez. Podemos ver esta o podemos leer esta en varias cosas en la Biblia. Cuando nuestro padre Abraham intercedió por la gente de Sodoma, él dio al Señor el título de juez de toda la tierra. Génesis 18, versículo 25. También David dijo en sus salmos, Él juzgará al mundo. Salmo 9, versículo 8. Él juzgará a las gentes justamente. Salmo 96, versículo 10. Él juzgará al mundo con justicia. Salmo 96, versículo 13. Y Salmo también 98, versículo 9. Oh Dios, ¿a quién pertenece la venganza? Vería, levántate, oh juez de la tierra. Salmo 94, versículo 12. Que los cielos declaran su justicia porque Dios mismo es juez. Salmo 50, versículo 6. Y San Pablo dice en su epístola a los romanos, ¿por qué entonces cómo juzgará Dios al mundo? Capítulo 3, versículo 6. Es natural para Dios juzgar el mundo porque Él examina los corazones y las mentes, lee los pensamientos y conoce las obras de todos. Entonces Él juzga con justicia y de frente. Número 2. Cristo es el juez. San Pablo, el apóstol, dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo.
de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. La segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. El Señor dice en el Evangelio de San Mateo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces Él recompensará a cada quien según sus obras. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 27. Número 3. El Señor también dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con Él, entonces Él sentará en el trono de su gloria, y serán reunidos delante de Él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá, Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 31 a 46. El Señor entonces explica los detalles de su juicio. Los malos eran al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Número 4. El Señor dice acerca del fin del mundo, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. El Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 41 y 42. Número 5. San Pablo dice a su discípulo de San Timoteo, el Señor Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos en su aparición y su reino. La segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Número 6. El Señor dice en el libro de Apocalipsis, y ahí aquí que venga pronto, y mi recompensa está conmigo, para dar a cada quien según sus obras. Apocalipsis 22, versículo 12. Número 7. Una de las razones de Cristo al Señor para actuar como el juez es porque Él conoce las obras de todos. En su mensaje a los ángeles de las 7 iglesias de Asia, Él les dice a cada uno de ellas, yo conozco tus obras. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, y versículo 9, y versículo 13 y versículo 19. Y Apocalipsis también, capítulo 3, versículo 1, y versículo 8 y versículo 15. De las 7 iglesias, yo reconozco tus obras. Véase también el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. Entonces, si Cristo es el juez, entonces Él es Dios, porque Dios es el juez. Cristo juzga las obras de la gente porque Él sabe sus obras, y también por qué. Entonces, número 8, todas las iglesias deben saber que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y yo dará a cada uno de ustedes conforme a sus obras. Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. Por tanto, Él no solo conoce las obras, sino aún más escudriña las mentes y los corazones. Entonces,
Este es el juez. Hasta el Padre nos dijo, el Padre no va a juzgar nada, pero Él da al Hijo para juzgar los vivos y muertos. ¿Y por qué el Hijo, Él va a juzgar los vivos y muertos? No es el Padre, tampoco no es el Espíritu Santo. Por Él estimó nuestra naturaleza, Él sabe de nuestra naturaleza, Él sabe de todo lo que nosotros tenemos. Pero eso, Él va a juzgar los vivos y muertos. Cuando Él va a juzgar los vivos y muertos, como nos dijo en las cartas de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, Él nos dijo, el Señor es el juez, el Hijo es el juez, Él también es el abogado. Él es abogado, es el juez. Entonces, ¿quién puede dar algo contra nosotros? El diablo no puede, tampoco los malos. Pero nosotros somos hijos de Él. Cuando alguien de ustedes, o yo con ustedes también, nosotros arrepentimiento a Dios, nosotros confesamos de nuestros pecados, primero arrepentimiento a Dios y nosotros confesamos al Señor. Y después nosotros confesamos en los padres, en la iglesia, como el Señor nos dijo. Y nosotros vivimos con la Biblia, no alguien puede juzgarnos, pero con nosotros arrepentimiento a Dios y confesamos en el nombre de Dios, nosotros también podemos caminar o podemos continuar en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, el Señor es el juez, el Señor es el perdón de los pecados, el Señor es todas estas cosas. ¿Quién puede dar algo contra nosotros? Entonces, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo, Él es Dios, Él es el Logos, Él es el Hijo de Dios, Él es el único Hijo de Dios. Él tiene razón con su Padre, Él tiene razón con el Espíritu Santo, Él que envió el Espíritu Santo, Él es el Creador, Él es el dador de vida, Él es que existe antes del principio del tiempo, Él también el omnipresente, Él también su descenso del cielo, Él es el primero, el último, Él es el Señor, tenemos fe en Él, Él es también el bueno y el santo. Entonces Él aceptó adoración y oración, y también Él lo que pertenece el poder y la gloria. Él es también el perdón de los pecados. Por eso Él es el juez. Es muy, muy importante por todas estas cosas. Todas estas cosas es de Dios y esta también es de nuestro Señor, y nuestro Dios, y nuestro Salvador Jesucristo. Por eso nosotros tenemos fe en Él y tenemos fe en su palabra y tenemos fe en la Biblia. Gloria la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, ahora siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén.